Hola, hola familia, Dios te bendiga. Hermano, hermana, qué gusto poder estar contigo compartiendo nuevamente este curso de vida devocional, donde sé que a lo largo de estos 8 meses el Señor ha estado hablando a cada uno de nosotros de una forma diferente, pero sobre todo siempre ha estado su mano en cada uno de nosotros. Sé que hay pruebas, hemos pasado pruebas o estás pasando pruebas, pero el Señor en este tiempo te dice, no tengas miedo. Yo estoy contigo y pues bueno, en esta ocasión quiero comentarte que vamos a tener un pequeño cambio conforme a nuestras clases. En esta ocasión, durante este tiempo vamos a estar trabajando con uno de los temas más importantes y que a veces omitimos o simplemente pensamos que es algo para cierto grupo de personas. Y el tema que voy a hablar hoy contigo se llama servicio. Eh, Te voy a hacer la pregunta, ¿estás sirviendo actualmente? Tú sabrás qué responder. Segunda pregunta, ¿cómo estás sirviendo a los demás? Y tercera y última pregunta es, ¿tu servicio lo haces de corazón o simplemente de compromiso? Bueno, pues para empezar en este tiempo de nuestra clase de vida devocional, vamos a usar el tema, como bien te lo mencioné, servicio. Ahora bien, voy a empezar haciéndote una pequeña analogía que yo tuve conmigo y así para poder empezar a desglosar nuestra clase. Bueno, cuando yo inicié dando servicio, yo pensaba literalmente que el servicio solamente eran para un cierto grupo de personas. Personas que ya tenían años sirviendo en la iglesia, personas que bien eh, eran seleccionadas para poder servir. Sin embargo, yo inicié sirviendo desde muy chico. Vas a empezar ahí a hacer el cálculo de cuántos años tengo. Yo empecé sirviendo aproximadamente cuando tenía 5 años, cuando en ese entonces mi mamá y mi abuelita se encontraban ellas en la cocina. Mi servicio, ahora ya lo puedo tomar de esta forma, era empezando a apoyar en limpiar cajas de tomate, quitándoles la hojita al tomate, lavando verdura. Y bueno, yo decía, ¿qué es esto? Algo muy personal y muy particular que te voy a decir es de que en ese entonces mi mamá y mi abuelita eran las únicas de la familia convertidas. Sin embargo, a mi papá no le gustaba que yo fuese a la iglesia. Y ahí es cuando hacemos como que el pequeño contraste de que por un lado mi mamá cristiana, por el otro lado mi papá pues no convertido. Pero yo tenía ese corazón cuando me decían tienes que hacer esto, limpiar, barrer, trapear o lo que me pusieran a hacer. Tenía yo, como bien te lo mencioné, 5, 6 años. Yo lo hacía de corazón. Yo no lo hacía con el fin de poder eh, obtener algún beneficio a cambio. Pero yo así inicié sirviendo en la iglesia. Actualmente te puedo decir que estuve en varios ministerios dentro de la iglesia. Uno de ellos fue cocina, que aún sigo. Estuve también un tiempo en el Ministerio de Adolescentes, un tiempo en Tierra Kids. También estuve 2 meses aproximadamente en el Ministerio de Decanes. Em, Sin embargo, aunque tenía yo mi servicio o estaba apoyando en algún lado, también te puedo decir que estuve apoyando en el Ministerio de Baños. Eh, en ese entonces, no sé si recuerdas o has visto una escoba de vara, que la verdad mis respetos para las hermanas de limpieza porque es muy pesado. Yo en su momento no sabía usarla y a la fecha todavía no lo sé usar. Pero sin embargo, cuando tú tienes un corazón dispuesto, créeme que no hay ningún pero para el Señor. Y bueno, ahora bien vamos a empezar con algo muy relevante. En este tiempo, cuando empezamos a hablar de servicio, pues muchas veces decimos, ¿por qué?
¿Por qué es necesario servir? Bueno, para poder empezar con esto, la Biblia tiene mucho que decirnos acerca de sobrevivir al servicio de otros, ya que el tema central de todas las escrituras es Jesús, el siervo por excelencia. Esto lo podemos ver en Marcos 10:45, le voy a dar lectura, es porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora bien, cuando le damos a Jesucristo el lugar que le corresponde como Señor en nuestras vidas, ese señorío se expresa en nuestra disposición de poder servir a los demás. Citas que te doy de referencias: Marcos capítulo 9 versículo 35, Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10 y Juan capítulo 15 versículos 12 a versículos 13. Sin embargo, a mí puedo decirte que uno de las citas bíblicas que más me impacta es cuando nos habla segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 5, que dice: ¿cómo demostramos nuestro amor a Dios? A través del amor con el que tratamos a otros, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos de ustedes, por amor de Jesús. El verdadero liderazgo consiste en ponerse al servicio de otros. Y el más grande líder o ejemplo que nosotros tenemos nos lo dio nuestro Señor Jesucristo. Él mismo nos dio un ejemplo de humildad. Y imagínate si Él nos demostró eso, ¿qué no puede hacer con tu vida y con mi vida aún sirviendo? Actualmente en el Nuevo Testamento, las 5 palabras que se traducen como ministerio están relacionadas con el servicio motivado por el amor. Servir a otros es la esencia del ministerio. Todos los creyentes han sido llamados al ministerio. Esto lo puedes ver en Mateo capítulo 28, versículo 18 a versículo 20. Y bueno, a mí cuando yo estuve preparando esto, hubo una frase que me gustó mucho y te la voy a citar. Es del general Bruce Clark de Estados Unidos. Es un militar retirado. Y dijo: el rango te es dado para que sirvas mejor a quienes están por encima y por debajo de ti. No se te da para imponer tus caprichos. Y ahora si lo contrastamos con Colosenses capítulo 3, versículo 23 a 24, dice que sirvamos a los demás como una expresión de nuestro servicio hacia Cristo. El Señor mismo nos enseñó que Él dio su vida por nuestra vida. Imagínate, o has pensado en ello, que también nosotros deberíamos de hacer lo mismo, entregando el Evangelio y nuestras vidas en un acto de redención a Él. Esto lo puedes ver en Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículos 5 a 6 y en Mateo capítulo 20 versículo 26. Ahora bien, vamos a empezar a profundizar un poquito más en las raíces de lo que viene la palabra servicio. La palabra clave para comprender trabajo es el verbo hebreo abad, que aparece aproximadamente 289 veces. El sustantivo que comparte la misma raíz es áboda, que aparece 145 veces, lo que hace de este grupo de palabras un tema sustancial en el Antiguo Testamento. Es esto ni siquiera tiene en cuenta la forma sustantiva que es ebed, que es siervo, que aparece aproximadamente 800 veces más, pero que es menos aplicable para nuestro estudio. Ahora bien, en hebreo generalmente las palabras expresan conceptos, no solo definiciones. Ahí pon mucha atención. La palabra abad generalmente se traduce de 3 maneras. Esas 3 maneras son servicio, donde uno se somete en lealtad a otro. Un ejemplo de ellos, ya sea un esclavo o un amo. Ejemplo, lo puedes ver en Éxodo capítulo 21, versículo 6. Otro es cuando es un hijo a su padre en Malaquías capítulo 3, versículo 17. O un súbdito
de un rey. Esto lo puedes ver en 2 de Samuel, capítulo 16, versículo 19. Ahora bien, el segundo punto es la adoración, ya sea refiriéndose a la adoración de Adonai, Josué capítulo 24, versículo 14, y Ezequiel capítulo 20, versículo 40, o la adoración de ídolos. Esto lo puedes ver en Éxodo capítulo 20, versículo 5, y Salmos capítulo 97, versículo 7, y un extra te doy, Josué capítulo 23, versículo 7. El tercer punto es trabajo, que son vocaciones tanto laicas, esto lo puedes ver en Éxodo 5, 18, y Ezequiel capítulo 29, versículo 18, como religiosas. Ejemplos, Éxodo 13, versículo 5, Números capítulo 3, versículo 8 y Josué 22, versículo 27. Pueden ser remuneradas. Te quiero dar a entender es de que están recibiendo algún aportación, ya sea económica o del índole que tú le quieras llamar. Esto lo puedes ver en Génesis capítulo 29 versículo 27, o no remuneradas, que esto lo puedes ver en Jeremías 22 versículo 13. No remunerado es de que no están esperando algo a cambio. Ahora bien, sé que estamos mucho profundizando en esto, pero quiero que te tomes tú unos minutos y te preguntes cuál es la visión que tú tienes del trabajo o servicio. Y otra pregunta que te hago es, ¿todo lo que tú estás haciendo lo haces solo por agradar a otros o lo estás haciendo de corazón? Preguntas un poco fuertes, pero son muy directas que yo quiero que tú contestes en este tiempo. Ahora bien, ¿cuál es el común denominador en estos versículos? Tanto nuestro servicio, trabajo es adoración. Adoración no es solamente cuando cantamos. Adoración significa que todo lo que hacemos lo hacemos para alguien. La pregunta es que yo te hago a ti: ¿para quién hacemos todo en nuestra vida? ¿Para quién lo estás haciendo tú? Ahora bien, otra frase que me gustó muchísimo es de Michael Strassfeld, que dice: el trabajo es quizá la manera de poner en práctica las instrucciones divinas para vivir una vida de rectitud. Si bien sabemos, los mandamientos son para vivirse, no solo para estudiarse. Recuerda que fuimos creados para involucrarnos completamente en este mundo mientras meditamos en su palabra. Nosotros nos guardamos en honestidad y vivimos con conciencia. Esta idea o concepto está directamente conectada al concepto con el Nuevo Testamento de siervos de Cristo, que significa o es de la raíz doulos. Unas citas que te voy a dejar que tú cheques con calma es Romanos capítulo 6 versículo 18, que nos habla un poquito más de la vida de Pablo, pero también primera carta a los Corintios capítulo 10 versículo 31. Ahora bien, yo quiero que en este tiempo rompamos la falsa dicotomía de secular y de sagrado. Secular significa que es algo de este mundo o donde estamos viviendo, y lo sagrado significa que es separado para, o estás tú apartando ciertas cosas. El problema con esta perspectiva es la visión fragmentada de la vida. Bajo esta perspectiva, no importa cuánto espacio de tu agenda le asignes a Dios, siempre quedarás por debajo de su llamado a darlo todo. Recuerda que para los creyentes, discípulos de Jesús, esta dicotomía no es viable. Para un hombre y una mujer comprada por la sangre misma del Mesías, su perspectiva se convierte en sagrado o profano. Es a lo que vemos con la palabra áboda, que es trabajo más adoración, es igual a una vida íntegra. Y esto, como una generalización completa, significa que es tu llamado.
Ahora bien, ¿cuál es el propósito de nuestro áboda? Áboda recuerda que es trabajo, servicio y adoración. Proverbios me gusta mucho porque nos dice, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. En otras palabras, perece. Pablo dice a los corintios, no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corran de tal manera que lo obtengan. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros yo mismo venga a ser eliminado. Ahora bien, ¿cuál es la visión que guía nuestro trabajo, servicio y qué es aquello que anhelamos? La respuesta la vamos a encontrar en otro concepto judío llamado Tikkun Olam, en colaboración con Jesús por medio del Espíritu Santo para la gloria del Padre. Tikkun significa restauración y Olam, que significa era o mundo. Y citas que te doy de referencia: Efesios capítulo 1 versículo 20 a 21. Y aquí me gusta y quiero hacer un énfasis, que aquí en este versículo nos hace una proclamación del Evangelio completo, que debe incluir la encarnación de Jesús, su vida, muerte, resurrección, ascensión y sobre todo que estamos esperando su regreso. Otra cita de referencia que te doy es Mateo capítulo 19 versículo 28. Referencia también Hechos capítulo 3 versículo 19 a versículo 21 y Romanos capítulo 8 versículos 19 a versículos 23. Ahora bien, recuerda que nosotros fuimos creados para labrar y guardar la tierra, para ser instrumentos de autoridad bajo autoridad para reinar la creación divina. Debemos romper con la fragmentación de conceptos, trabajo, servicio, adoración. Recuerda que todos son áboda. Como creyentes, discípulos de Jesús, todo lo que hacemos es sagrado o profano. Áboda recuerda que es la unión de trabajo y adoración que resulta en la integración de nuestras vidas y por lo tanto claridad en nuestro llamado. Una cita que me gusta muchísimo y que quiero aquí generalizar es Esther capítulo 4 versículo 14, que dice: y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y bueno, para poder concluir este punto, recuerda que no debes olvidar el propósito de todo esto, la restauración de todo el mundo. Y bueno, vamos con este tiempo y te voy a pedir que tomes unos 5 minutos. Puedes pausar el video y tú ores y converses con cada uno de estos puntos que hemos estado hablando. Que le pidas al Espíritu Santo y en colaboración con Él, al menos tú escribas 3 acciones para poner en práctica en lo que Él ha hablado a tu corazón a través de este tiempo. Yo voy a seguir aquí, pero tú puedes parar aquí la transmisión, orar tus 5 minutos y después lo vuelves a ver. Ahora bien, como bien te lo decía, yo pensaba que el servicio era para cierto grupo de personas, pero yo quiero hablarte la verdad sobre esto. Pero sobre todo recuerda que se trata de que nosotros estemos al servicio de alguien, sujetos a una persona por cualquier motivo, haciendo lo que Él quiere o Él dispone. Todo creyente verdadero es un siervo de Dios, y esto lo puedes ver en Romanos capítulo 6, versículo 22. Y recuerda que fuimos comprados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo y fue en la cruz. No somos los dueños de nuestras vidas, sino que nosotros tenemos al mejor amo y Señor del mundo, y ese es nuestro Creador y Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor empezó a obrar en mi vida y me transformó completamente, te estaré hablando que yo tenía como 16 años,
15 años aproximadamente, y fue cuando yo empecé a tener un tiempo más para poder servir al Señor. Y como bien te lo digo, yo pensaba que era para personas privilegiadas, pero no. Dios hace cosas extraordinarias en personas tan ordinarias. Ahora, ya para poder empezar a concluir nuestra clase, quisiera hablarte la verdad sobre esto. Pero sobre todo quiero que tengas en tu cabeza un personaje muy importante. Y es de que recuerda que nosotros primero, te lo voy a poner de esta forma. En este tiempo, eh, quiero que aprendas de que el servicio a Dios fluye de un corazón agradecido a Él, sobre todo por perdonarnos y salvarnos. Nosotros queremos servir a Dios sirviendo a los demás. Y para que tú puedas servir a los demás, hace falta que tú tengas un corazón humilde y amoroso. Debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Y aquí quiero dar lectura a Filipenses capítulo 2 versículos 3 a 4 que dice: no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Los intereses de un siervo. Dios nos llama a una vida de servicio, y un siervo no mira por sus intereses en primer lugar, sino por las necesidades de los que le rodean. En otras palabras, te voy a decir unas pequeñas frasecitas que anoté, y es: para servir a los demás hace falta tener un corazón humilde y amoroso. Debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Nosotros a veces creemos que la iglesia es el lugar para el servicio cristiano, pero no es así. Cuando tenemos un ministerio o responsabilidad de servir, es en general. Y bueno, aquí quiero que en tus apuntes pongas en práctica esta cita bíblica, y si es posible te la aprendas de memoria, que es Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10, versículo 11, que dice: según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza de Dios que nos da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece en la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Por lo tanto, todos tenemos uno o varios dones que hemos recibido de Dios. No pongamos excusas de que no sabemos hacer nada. Todos sabemos hacer algo. Y sobre todo tú tienes un lugar donde servir en la iglesia. Si no estás seguro de qué es esto, acércate con tu pastor o con alguno de los líderes de la iglesia y diles: pastor, quiero yo empezar a servir. Y créeme, Dios va a empezar a obrar en tu vida y va a poner en práctica los dones que tú recibiste. Recuerda que estos dones no son para lucirte o te sientas el Superman o te pongas aquí la corbatita de que, sí, yo tengo cierto don. No, no, no. Recuerda que los dones son para ministrar a los demás, sobre todo para la edificación de la iglesia. Nosotros debemos servir y ministrar a otros como buenos administradores, sobre todo con un corazón y un espíritu humilde. No te alabes por lo que estés haciendo. ¿A qué voy? Es de que no te alabes. No te pongas aquí una etiqueta en el pecho de que, yo sirvo en tal lado. No, 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 hermano. Al contrario, sobre todo ten una humildad. No te pongas la etiqueta de yo sirvo, yo estoy en esto. No, no, no. Quítate eso, porque algo muy cierto, yo no lo entendía, es de que tú quieres hacer reír a Dios un rato. Dale todos tus títulos y vas a saber que Él para el Señor va a hacer grandes cosas para tu vida. Y los planes que a veces nosotros tenemos no son los que Él tiene para cada uno de nosotros. Y aquí me quiero hacer un énfasis, porque a veces es triste ver a algunos recitando y pavoneándose de todo lo que hacen por el Señor. Cuidado con el orgullo, hermanos. Los dones que Dios nos da son regalos de su gracia. Recuerda que estos no los merecemos. Si tú tienes ciertos dones, no pienses que se debe a que eres
muy inteligente o sabes ministrar bien. No, no, no. Recuerda que por nuestras propias fuerzas sería imposible. Se trata del poder de Dios obrando y capacitándonos para servir. Todo lo que tú hagas para servir a Dios y los demás es para la gloria de Dios, como fin último, no para tu propia gloria o para que te den aplausos o quieras recibir algún premio. Y bueno, ya para eh, concluir esto, te voy a dar unos puntos muy importantes y haciendo unas referencias que yo hice. Quiero terminar con el mejor ejemplo y ese es el de nuestro Señor Jesucristo. Te voy a dar 5 puntos que yo saqué y espero los pongas en práctica, te ayuden a reflexionar un poco más. El primer punto es: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Mateo capítulo 20, versículo 28. Punto número 2. Recuerda cómo Jesús lavó los pies de sus discípulos. Allí tenemos un buen ejemplo de servicio y de humildad para que siguiéramos su ejemplo. Esto lo puedes ver en Juan capítulo 13, versículo 1 a versículo 20. Y aquí quiero profundizar un poco. Yo me quiero imaginar cuando nuestro Señor Jesucristo está en la mesa con todos sus discípulos y Él toma una palangana, quizás un poco de jabón, tiene un cántaro, por así llamarlo, y en su hombro tiene una toalla. Y Él, en un acto de humildad, se pone de rodillas, yo así lo quiero imaginar, y en un acto de amor y redención Él empieza a lavar los pies de sus discípulos, de cada uno. Y yo quiero que cierres tus ojos unos minutos. Imagínate que en vez de sus discípulos, eres tú al quien el Señor le está lavando los pies. Yo cuando veo esto, la verdad se me quiebra la voz, porque imagínate que Dios lo haga por ti. A lo mejor no lavó nuestros pies, pero dio su vida por ti y por mí en la cruz. Y fue un acto sobre todo de humildad. Y bueno, el tercer punto es: Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Punto número 4. Se humilló a sí mismo y fue a la cruz. El Dios Santo, Creador del universo, el Rey de Reyes, se hace siervo por amor a nosotros para salvarnos. Como un acto de amor por ti y por mí, dio su vida en la cruz. Y esto lo puedes ver en Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. Y el último punto es: por lo tanto, si nuestro Señor se hizo siervo por nosotros, ¿acaso haremos algo de más si nosotros nos hacemos siervos por Él? Creo que en estos últimos puntos el Señor está hablando en nuestras vidas. Y como último plus que te voy a dar, como un extra que te voy a dar en esto, te voy a dar algunos versículos de la Biblia que hablan acerca del servicio. Es Gálatas capítulo 5 versículo 13, Marcos capítulo 10 versículo 45, Colosenses capítulo 3 versículos 23 a 24, Isaías capítulo 58 versículo 10, Marcos capítulo 9 versículo 35, Romanos capítulo 12 versículo 11, Juan capítulo 12 versículo 26, Mateo capítulo 6 versículo 24, Santiago capítulo 2 versículo 28, Mateo capítulo 20 versículos 26 a 28, Hebreos capítulo 6 versículo 10, Efesios capítulo 4 versículo 28,
Romanos capítulo 12, versículos 6 a 7. Romanos capítulo 12, versículo 1. Primera de Samuel capítulo 12, versículo 24. Mateo capítulo 10, versículo 42. Hechos capítulo 20, versículo 35. Efesios capítulo 2, versículo 10. Mateo capítulo 23 y versículo 11. ¿Qué vamos a hacer con estos versículos, hermano, hermana? Primeramente los vamos a buscar en 3 diferentes versiones de la Biblia. Por ejemplo, Mateo 23, versículo 11 lo puedes buscar, lo vas a empezar a transcribir. Puede ser Reina Valera, Nueva Versión Internacional, Biblia de las Américas, Dios habla hoy, Reina Valera contemporánea, lenguaje actual. Las Biblias que tú quieras, recuerda que tienes un dispositivo móvil y ahí puedes estar tú buscándolas. Y quiero que ese sea nuestro trabajo para este tiempo. Búscalo en 3 versiones diferentes y sobre todo nos va a empezar a abrir un panorama diferente. Y bueno, hermano, hermana, para poder ya terminar esta clase, que ha sido de bendición y espero que te edifique. Y pues el Señor empiece a sacudirte en este tiempo, que empiece a haber un fuego en tu corazón. Quiero terminar nuestra clase orando. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y pon tu mano en tu corazón y déjame y permíteme orar por ti. Padre, en este tiempo te damos las gracias porque tú has sido bueno. Señor, yo pido que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que están aquí viendo esta clase, Señor. Yo pido que, como bien estuvimos hablando del áboda, que es trabajo, servicio y adoración, yo pido que en este tiempo tú traigas sanidad a sus vidas por medio de estar sirviendo, que por medio de esta clase ellos puedan sentir ese abrazo que tú tienes para cada uno de ellos, que ellos empiecen a tener un corazón de servicio, Señor, que empiecen a levantarse también ellos mismos si están con su familia, si están en el cargo de un grupo de oración, de una iglesia, Señor, que empieces a avivar dones en este tiempo, Señor, que los dones que tú les has dado a cada uno de ellos sean dones para edificar tu reino, Señor Jesucristo. Yo pido, Padre Todopoderoso, que bendigas sus vidas, bendigas sus hogares, Señor Jesucristo, y aún sus fuerzas, y aún si hay enfermedades, Señor Jesucristo, en el nombre de Cristo Jesús, yo pido que esas enfermedades sean llevadas a la cruz, Señor, porque tú llevaste nuestras enfermedades en aquel madero, Padre Todopoderoso. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. A ti la gloria, la honra, el honor y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, hermana, pues muchas gracias, que Dios te bendiga y que esta clase sea de edificación. Nos vemos pronto, bendiciones.